two, three. Wow. Boom. What? Wow. Bye. Bienvenidas, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este tercer taller intergeneracional de Niñas Poderosas. Queremos agradecer muchísimo que nos acompañen quienes están en las transmisiones en las distintas plataformas y ofrecer disculpas porque hoy nos retrasamos para el arranque. Vamos a cuidar que la próxima, en 15 días, que sería la próxima sesión, no tengamos esta demora. Pero invitar a quienes se encuentran en las transmisiones en las distintas plataformas a que posterior a ello, que esto se queda grabado, puedan compartirlo con las personas cercanas, además de regresar a este reflexión y conocimiento como una manera, pues nuevamente de mirar qué es lo que nos hace falta y sobre todo qué podemos hacer. Quiero agradecer muchísimo en esta ocasión a nuestras invitadas a primera parte en versión webinar, a María Rosa Ávila, quien moderará y coordinará este espacio y que además quisiera agradecerte, María Rosa, pues llevamos ya muchos años trabajando en la estrategia Niñas Poderosas. Aquí también está Nora Schulman. Esta estrategia la construimos con varias de las organizaciones de América Latina. Se las presentamos, empezamos a trabajar, a definir temas y ha sido una experiencia muy rica en estos años de trabajo y estos talleres intergeneracionales, pues sin duda también son un gran logro de este proceso que se sostiene, pues precisamente por la voluntad de todas ustedes. Gracias, María Rosa, gracias también Nora Schulman. Y quiero agradecer también a Camila, que bueno, ya una joven universitaria, activista, pero que pues literalmente adolescente inició en este proceso de niñas poderosas, que junto hay un proceso rico y tú ya nos contarás de sinergia, que se traduce también en un activismo, crear una organización, presentar iniciativas de reforma de ley, dar conferencias en Claxo. Bueno, ya nos contarás, pero el proceso ha sido bastante rico y muchísimas gracias también. Y no quiero equivocarme con tu nombre, compañera, que vas a estar de panelista, por respeto, porque no me lo sé y no quisiera equivocarme, pero muchísimas gracias por acompañarnos con tu reflexión, con tu aporte, y les doy la bienvenida a las 4 para este espacio inicial de webinar. Además, como saben, está detrás Verónica Morales, que usualmente no prende su cámara, nuestra colega Ivette también, Jiménez, que acompaña la estrategia, nuestras colegas de Together for Girls, con quienes estamos articulando esta etapa, digamos, este proceso de niñas poderosas. Así es que darle la bienvenida a María Rosa, las dejo para que ustedes coordinen y estamos aquí atrás de cámaras. Nuevamente, gracias, bienvenidas. Y tu micrófono, María Rosa, está cerrado. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Como dijo Juan Martín, es un honor estar acá en este panel y en este proyecto, en este tercer webinar de formación intergeneracional. Yo quería presentar a quienes van a ser nuestras panelistas y luego empezamos con la dinámica sobre nuestro eje de transversalizar la perspectiva de género y la incidencia de los datos en las organizaciones de la sociedad civil de infancia y adolescencia. Nuestro panel hoy está Waldistrudis Hurtado Minota, quien es fundadora de la Fundación Siglo XXI, IRIS, referente y líder regional de la iniciativa Spotlight, fundadora del movimiento Mujeres que Inspiran, especialista en género y políticas públicas, magíster en políticas públicas, líder y activista por la paz y es parte de múltiples y otros movimientos muy potentes por los derechos de las mujeres en la región y a nivel global. Nora Schulman, nuestra querida Nora Schulman, ella es licenciada en trabajos sociales, docente, formadora, activista, líder responsable de la dirección ejecutiva de la Federación Casa Cidim, es punto focal de ECPAC Global y tiene una extensa trayectoria en Argentina en la incidencia en políticas públicas y de
con referente a la incidencia en el Comité de los Derechos de Niños de Ginebra. Camila Ollín Pérez Murcio es activista, es cofundadora del colectivo Evaluación Justa, promueve el derecho a la educación sin discriminación y defiende activamente los derechos de la niñez y de la adolescencia. Ha participado en foros académicos y de ONGs, reflexionando sobre el ciberactivismo y el empoderamiento digital de niñas y mujeres jóvenes. Por mi parte, María Rosa Ávila, soy feminista, activista, profesora de Derecho, investigadora, especialista en la enseñanza con nuevas tecnologías, coordino el área académica del Instituto de Derecho Administrativo del Colegio de Abogacía de San Isidro, soy integrante del grupo de la sociedad civil de la iniciativa Spotlight, Punto Focal, y secretaria general de CASACIDIN. Para iniciar esta presentación, quisiera compartir, a ver si esto funciona bien. Perfecto. A ver ahora. Aquí. ¿Se ve bien? Sí, estamos mirando. Perfecto. Bueno, para este taller, este tercer webinar, no me deja pasar. Ahí está. Hay dos momentos, voy a tratar de contextualizar muy brevemente. Hay dos momentos históricos que tenemos que tener en cuenta para poder empezar a dialogar sobre la transversalización del enfoque de género. Recién en 1993 ya teníamos aprobada la CEDAW y la Convención sobre los Derechos de Niñas y Niños, pero recién en 1993 se declaran los derechos de las mujeres y de las niñas como derechos humanos. ¿Sí? Este es un hecho histórico que es importante señalar. Otro momento histórico es 1995, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing. Continúa siendo esta declaración y esta plataforma el programa más amplio y visionario para lograr la igualdad de género, para lograr el empoderamiento de las mujeres y de las niñas. Tiene 12 esferas que se llaman críticas o de principal preocupación, donde justamente articulan una propuesta de transformación y son una guía para lograr el pleno ejercicio de los derechos humanos de todas las mujeres y de todas las niñas. Entonces, en esta plataforma de acción de Beijing hay una esfera que se dedica, que analiza especialmente la situación de las niñas, ¿sí? Visibiliza las condiciones de desigualdad de las niñas en el mundo entero y analiza cómo, con qué objetivos pueden modificarse esas desigualdades. Otra cuestión que quisiera señalar de la declaración es que fue en ese primer documento donde expresamente se comprometen los estados a iniciar procesos para transversalizar la perspectiva de género. Hay un micrófono abierto, disculpen. Liz Paola. Los estados se comprometen a iniciar procesos para transversalizar la perspectiva de género. Es a partir de este instrumento que este concepto está en los documentos oficiales. Y son los estados que dicen que van a iniciar procesos para transversalizar. 1995. Lo mismo sucede con los organismos internacionales de Naciones Unidas. Es la primera vez que formalmente se introduce el concepto. ¿Qué es esto de transversalizar la perspectiva de género? Es un proceso, ¿sí? Estamos pensando en un programa, en una ley, en una política, en un proyecto, en cualquier sector y a cualquier nivel, tenemos que en ese proceso incorporar cuál es, digamos, el enfoque, la implicación que tiene eso que vamos a realizar en ese proyecto para las mujeres y para los varones, para las niñas, para los niños y diversidades. ¿Qué es entonces transversalizar? De nuevo, es una estrategia. Yo, cuando estoy diseñando, pensando un proyecto, tengo que tener en cuenta cuáles son las experiencias de las mujeres, de las niñas, de los adolescentes
de los hombres, de los niños, de los adolescentes, como un elemento integrante para el diseño, para la aplicación, para el monitoreo, para la evaluación, ¿sí? Porque es este proceso y es esta estrategia los que nos pueden permitir avanzar y dejar atrás las desigualdades. Entonces, ¿qué implica transversalizar la perspectiva de género? Transformar estructuras sociales e institucionales desiguales en estructuras iguales y justas. Nosotros tenemos un manual, como dijo Juan Martín, en un proceso muy innovador que desarrolló Tejiendo Redes. Las invitamos a vincularse con ese manual que tiene caja de herramientas, partes conceptuales, componentes con datos. Las invitamos y en la presentación que les voy a compartir también va a estar el enlace. Entonces, transversalizar el género para una organización tiene que tener en cuenta Perdón, que María Rosa, discúlpame que te interrumpa, no está avanzando tu presentación. no está Seguimos avanzando. viendo la primera. Ajá. Ah, Gracias a perdón. quien nos avisó. Ángela, Ahora, gracias, Ángela. Ya, ahora, ahí ya vemos la transversalizar la perspectiva de género implica. ok, Sí, no gracias, avanzó. Bueno, entonces lo voy a dejar. Ok, gracias. gracias. Eh, entonces, cuando estamos pensando en transversalizar la perspectiva de género con organizaciones, tenemos que mirar tres niveles. El que está referido a las políticas y a los objetivos de la organización, el que está referido a procedimientos y mecanismos de la estructura de la organización, normas, directrices, y el que está referido a los valores de la institución. Otra cuestión. Hay una cuestión clave acá, voy muy rápido porque estamos con el tiempo bastante acotado, pero hay cuestiones claves que no podemos dejar de expresar, ¿no? Transversalizar la perspectiva de género. Si estamos analizando datos y estadísticas con enfoque de género, para poder avanzar en la transversalización de género, necesitamos datos y estadísticas desagregadas con enfoque de género. Son fundamentales porque son las que nos permiten poder comprender cuál es el nivel de desigualdad, cuál es la realidad de los derechos de las mujeres y de las niñas. La Agenda 2030 nos habla de, como uno de sus principios, no dejar a nadie atrás. Pero para identificar a quienes se ha dejado atrás, tenemos que contar con datos, que estos datos sean confiables, de calidad, oportunos, desagregados por sexo, por edad, por estatus migratorio. Bueno, tenemos que avanzar en enfoque en clave interseccional. ¿Qué pasa con la producción de datos sobre las niñas? La producción de datos sobre la violencia de género, por ejemplo, hacia las niñas, es reciente. Estamos hablando de los últimos años de la CEPAL tiene datos de 2019, por ejemplo, sobre lo que está pasando con las niñas en la región. La desagregación por edad es aún menos difundida. Bueno, no voy a profundizar en esto porque no quiero extenderme tanto, pero sí un dato que quería darles es qué pasa con el matrimonio infantil. Los datos que tenemos nos dicen que una de cada 4 mujeres entre 20 y 24 años expresa que ha contraído matrimonio por primera vez o ha tenido una unión temprana antes de cumplir 18 años. Nuestra región es la única en el mundo donde no ha habido una reducción del matrimonio infantil o de las uniones tempranas en los últimos 25 años. Esto nos permite tener en cuenta por qué es importante transversalizar la perspectiva de género y tener en cuenta, por ejemplo, el enfoque dentro de los principios, la interseccionalidad, porque nos permite ver cuáles son esos sistemas combinados de discriminación y de qué manera se crean capas de desigualdad que viven las mujeres, las niñas y las personas en nuestra región. Hasta aquí mi presentación. Voy a darle la palabra a Waldis Trudis. Waldis Trudis, te pregunto, desde la desigualdad estructural de nuestra región,
y tomando en consideración la transversalidad de género, ¿podrías exponer una experiencia que hayas liderado y profundizar en el concepto de interseccionalidad? ¿Por qué es relevante esta articulación de estos procesos? ¿Por qué es relevante para la transversalidad, transversalizar el enfoque de género, el enfoque de interseccionalidad? ¿Sí me pueden ver allí? Sí, se te ve muy bien. Bueno, Bienvenida, gracias. es importante. Bueno, en primer lugar, quiero darte las gracias, María Rosa, por esta invitación. Igualmente a todo el equipo que está al frente de esta conversación, una conversación que nos inspira y nos fomenta, nos lleva realmente a entender la importancia y necesidad de la transversalización del enfoque de género en la planeación, en la formulación, en el diseño y en el seguimiento, y aún más teniendo como referente los datos desagregados de acuerdo a los distintos grupos poblacionales que tiene nuestra región. Entonces, creo que es una gran posibilidad el estar aquí y esto nos permite hacer algunas reflexiones. Yo creo que para poder empezar a hablar, y tú lo has planteado, lo tenía para plantear, hacer un abordaje de las brechas de desigualdad que viven las mujeres, las niñas, las jóvenes en América Latina, es importante hacer un abordaje multidimensional frente a esas brechas, teniendo en cuenta las diferentes identidades que tienen las mujeres en sus territorios, las diferentes condiciones territoriales y culturales, la discriminación étnica, racial, la cultura misma como tal, los diferentes ciclos vitales. Es importante hacer esta reflexión para entender la importancia de la transversalización del género, tanto en el diseño como la implementación y seguimiento, y poder evaluar hasta dónde estamos avanzando en procura de la igualdad de género. Entonces, consideraba importante tener o considero importante tener claro en qué consiste esta transversalización. Esta transversalización como elemento eh, fundamental, pero a partir de ellos tener unos conceptos básicos que tienen que ver con la equidad, ¿sí? Que tienen que ver con la igualdad. Esa equidad que es el reconocimiento de las diferencias y particularidades que tienen las mujeres y los hombres y las niñas, las mujeres entre sí, las niñas entre sí, ¿sí? Los hombres entre sí, que hacen que se determinen diferentes formas de vulneración en sus vidas. Y es allí cuando empezamos a ver que una persona tiene múltiples identidades de acuerdo a esa interseccionalidad que la atraviesa. Igualmente, dentro del concepto que tiene que ver con la igualdad, el reconocimiento precisamente de esas múltiples identidades que son fundamentales o son prerequisito para poder generar políticas públicas asertivas y poder también tener la data que permite saber en las condiciones, permite saber los grupos de mayor afectación y en este caso dentro del ejemplo que voy a plantear están por mi ubicación territorial, voy a plantear la situación de nuestras comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenquera, sabiendo que la comunidad negra o los pueblos negros de América Latina y el Caribe tienen características similares, homogéneas, pero también hay unas características particulares que hace que la vulnerabilidad en cada uno de estos países para estos grupos poblacionales sea una vulnerabilidad con distintas afectaciones. Entonces, entendiendo que la transversalidad es esa herramienta para el análisis,
para poder entender esas formas de vulneración, poder entender cómo los estados, los gobiernos, la sociedad civil como tal puede tender puentes de incidencia para que estas necesidades y esta diferenciación entren dentro de una dinámica constructiva de planificación integral. Es importante entender ese relacionamiento entre transversalidad e interseccionalidad, dos conceptos que son esenciales. La transversalidad como elemento fundamental en la planeación y en la acción misma, y la interseccionalidad como elemento, como herramienta que requiere una comprensión específica de las múltiples vulneraciones en las identidades que adquieren cada una de las personas. Y aquí es importante, en este marco, es importante también darnos cuenta que para poder tener un marco de análisis de esta transversalización de género, debemos tener varios enfoques. Un enfoque de derechos, que es fundamental, es el derecho que tiene todo ser humano, y en este caso las mujeres, las niñas y las jóvenes, a vivir una vida libre de violencia, a tener acceso, ¿sí?, a la protección integral de sus derechos, a tener acceso a condiciones de bienestar en condiciones de igualdad. El enfoque diferencial como elemento sustancial para reconocer esas diferencias que tienen los diferentes grupos poblacionales en los distintos países, y precisamente que se apalanca con esa identidad y ese valor propio para generar autonomía en la toma de decisiones. El enfoque interseccional, que habla precisamente de cómo una mujer puede tener múltiples identidades, una mujer pobre, negra, procedente de territorio rural, migrante, una mujer que es su cultura, su lenguaje también no es conocido, una mujer que tiene todas estas afectaciones y que el Estado, los gobiernos no le garantizan sus derechos. Y esto es vital, vuelvo y repito lo que tú has dicho, en la formulación de políticas públicas y en las estrategias que se tienen que generar. Entonces, allí es donde empezamos a plantear una situación frente a digamos, una problemática que vivimos en Buenaventura por la situación del conflicto armado, que es la experiencia que hoy queremos contar, es la discriminación que sufren los niños y las niñas y las mujeres que son víctimas de este conflicto y que llegan desplazadas al territorio de Buenaventura, y no solamente de Buenaventura, sino de todo el país. En Colombia, y hoy que tenemos migraciones, también emigran hacia otros países. Entonces, vemos que, por ejemplo, frente a esta situación que tuvimos con las mujeres, logramos hacer unas alianzas. En primer lugar, identificar, hacer una línea base de quiénes eran las poblaciones que estaban en condición de desplazamiento, dónde estaban ubicadas estas personas, estas mujeres y sus hijos, cuál era su situación, y pudimos hacer, digamos, una cartografía social inicialmente para poder tener estos datos necesarios para empezar a actuar en alianza con las otras instituciones del nivel local. Y fue así como, una vez que tuvimos esta información de cuántas mujeres teníamos en situación de desplazamiento, en condiciones de alta vulnerabilidad, en condiciones de que no bastante amplio, y muchas de ellas eran jefas de hogar porque sus esposos habían sido violentados, y muchos de ellos también habían sido asesinados por el conflicto. Entonces dimos cuenta de que teníamos que hablar inmediatamente, y un tema fundamental era el acceso de los niños y las niñas, precisamente, al sistema escolar. Y fue así como logramos hacer alianzas.
con las instituciones educativas del distrito de Buenaventura, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es la entidad encargada de garantizar los derechos de los niños y las niñas, y con el SENA, a fin de generar una formación y capacitación a estas mujeres para que pudieran generar una opción de emprendimiento y de ingreso para el mejoramiento de su condición familiar. A esto se nos une precisamente el Programa Mundial de Alimentos, que nos da alimentos por trabajo para las mujeres que están en proceso de capacitación, alimentos para los niños en la escuela, para que tanto sus mamás puedan darles alimentación y hacerles ese seguimiento a través de el seguimiento nutricional y el acompañamiento psicosocial. Tuvimos 500 familias, más de 800 niños. Todos estos niños fueron beneficiarios en el sistema educativo. Las madres fueron beneficiarias de la asistencia nutricional y la asistencia psicosocial y la formación laboral. Y podemos decir que estas mujeres lograron pasar esa barrera, ¿sí?, de alta vulnerabilidad, esa barrera de pobreza estructural, pasar a una condición mucho mejor para poder constituyéndose en una fortaleza para su familia. Pero lo más importante de todo este fue que estas mujeres se convirtieron en procesos organizativos. Hoy tenemos organizaciones que fueron conformadas por estas mujeres que entraron inicialmente sin ningún proceso de conocimiento, de sensibilización, y hoy están participando en los diferentes escenarios ciudadanos que tiene la municipalidad y que tiene el PIS. Hoy también tenemos mujeres que han podido avanzar en empoderarse económicamente con iniciativas que le están garantizando su familia. Y tenemos mujeres que están haciendo un activismo como lideresas en la construcción de paz en los territorios. Entonces, ¿qué queremos mostrar aquí? Que las alianzas interinstitucionales, que las alianzas nacidas en la misma comunidad, el entender las dinámicas que se dan en el territorio, en poder entender esa cartografía social, ese análisis de la situación en los diferentes momentos de la vida de las familias y de los niños, se constituye en esa precisamente interpretación y en ese reconocimiento de la interseccionalidad como elemento fundamental para el empoderamiento. Si nosotros queremos que las niñas y los niños y también las mujeres avancen en la eliminación de las violencias de género en todas sus formas, tenemos que trabajar con estos dos elementos fundamentales, con estas dos herramientas que están establecidas y que los gobiernos muchos han adoptado, pero no la implementan, que se implementen precisamente y empiecen a crearse datos diferenciales de cuántos son los niños, las niñas, en qué territorio están, cuántas son las mujeres negras, indígenas, migrantes, mujeres urbanas, mujeres rurales, mujeres en condición de diversidad, ¿sí?, sexual, cuántas son, para que asimismo la política de acción, las acciones afirmativas que se generen en los territorios puedan abarcar, es decir, puede hacer este abordaje individual y colectivo. Esto es importante y ahí considero, no sé cómo estoy de tiempo. Ya, gracias, Waldis. Estás, si querés decir algo de cierre, pero ya estás excedida. Ah, bueno. Entonces, lo que quiero decir de cierre es que no podemos hablar de transversalización si no hablamos de derechos. No podemos hablar de transversalización si no hablamos de enfoque diferencial. No podemos hablar de transversalización si no hablamos de enfoque interseccional. Y por consiguiente no podemos generar procesos de alianza y articulación para
formulación, implementación en los territorios de políticas públicas si no tenemos datos que nos digan hacia dónde debemos seguir y cuál es la cobertura para atender a estos grupos poblacionales marginales que hoy están en nuestros territorios y que sufren de múltiples afectaciones por las distintas identidades que tienen en sus territorios. Muchas gracias, Waldis. Muchas gracias por tu intervención. Nora, estamos, como ya se ha descrito, viviendo contextos de crisis multidimensionales. Si pudieras destacar una experiencia de incidencia con otras organizaciones desarrollada por la Federación en relación a este tema, ¿qué nos compartirías? Bueno, en primer lugar, buenos días a todas y a todos. Gracias por la invitación. Este es un espacio que siento como propio porque hemos estado acompañando desde el principio, si bien Argentina no tuvimos la suerte de tener el proyecto de Niñas Poderosas. Sin embargo, lo sentimos muy nuestro, ¿no? Y lo trabajamos mucho. Nosotros, la federación tiene como 35 años más o menos de historia. En esta historia, siempre siguiendo la Convención sobre los Derechos del Niño, bueno, siempre hablábamos de niños, niños indiferenciados, niños más grandes, más chicos, primera infancia, digamos, distintas edades y distintas problemáticas. En este momento, no en este momento, yo creo que a nosotros, al menos como federación, lo que nos movió fue el movimiento, obviamente el movimiento Ni Una Menos en la Argentina, porque cuando comenzó el movimiento empezamos a notar la enorme participación que tenían las niñas y las mujeres jóvenes y la movilización y el tener cómo impactó en ellas el tema de género, cómo empezaron desde los colegios. De hecho, tenemos ahora legisladoras que han salido de este movimiento, que eran lideresas en sus centros de estudiantes. Entonces, ¿esto qué nos llevó a pensar? Nos llevó a pensar que había que transversalizar sí o sí el enfoque de género, que los niños eran los niños y las niñas eran las niñas. Y que, como decía Waldis recién, son distintas las niñas, son distintas las distintas etapas por las que está atravesando, las distintas problemáticas que tienen y cómo el tema de los niños y de las niñas se empezó a diferenciar por caminos distintos. En este momento no hay políticas públicas de niñas. No, no, hasta ahora no hubo, pero ahora hay menos. Estamos en un momento político muy complicado donde el tema de género se ha dejado de lado. Inclusive nosotros lo teníamos en muchas leyes, se han dejado de lado hablar del género femenino, se ha dejado de lado este, mm, El y, lenguaje inclusivo. el lenguaje inclusivo. Digo, hay un montón de cosas que estamos perdiendo. Estamos perdiendo esta batalla cultural que tanto nos costó conseguir. Nosotros desde la federación lo que hicimos fue empezar a pensar en dos temas, ¿eh? Uno es fundamentalmente el tema de transversalizar el género, y en esto María Rosa lleva la bandera siempre, porque es la que nos empuja y nos lleva por el camino. Yo siempre me he dedicado a los niños y recién ahora estoy trabajando de género. Hicimos un proyecto para ONU Mujeres, intervenimos en la iniciativa Spotlight, y además creamos con Tejiendo Redes un observatorio de violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Entonces, digo, también trabajamos mucho con la capacitación
en clubes de políticos. Trabajamos en combinación con la Defensora Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes en este proyecto que fue muy interesante porque las que concurrían a tomar las clases eran las profesoras, eran las mujeres, por ejemplo, acá hay un club muy importante que se llama Obras Sanitarias y eran todas docentes del colegio de obras sanitarias, pero no había ningún técnico, ninguna persona que, o sea, la idea era que esto era de mujeres para mujeres. Entonces yo creo que el otro tema que tomamos, que no es en este momento, pero es el tema de ambiente. ¿No? El tema de ambiente que también nos preocupa y que donde también las mujeres sufren las consecuencias, ¿no? Del tema de ambiente, especialmente en todas las que viven en poblaciones muy marginales, donde tienen eh, eh, responsabilidades, digamos, con respecto al reciclado y al tema de la basura y no tienen conocimientos de cómo hacerlos. Entonces, esto sí nos llevó, la verdad que yo tengo que decir que Niñas Poderosas nos despertó como una llamita de empezar a investigar, de empezar a ver este tema, de pensar a ver si a través del observatorio podíamos ponerlo en funcionamiento para justamente obtener datos justos, ¿no? Y datos concretos. No hay datos. Y al no haber datos, no podemos saber cuál es la situación de las niñas, especialmente la Argentina tiene un territorio muy extenso y dentro de ese territorio hay mucha población rural y mucha población no mucha, pero indígena en algunas colonias indígenas. Estas son las niñas que más sufren y que más sufren la violencia de tipo sexual, la iniciación temprana y una cantidad de cuestiones que las están como aisladas del mundo, entonces no pueden concurrir a los servicios públicos, a veces no van a la escuela y no sabemos, es una vergüenza decir que no sabemos cuáles son los datos, cómo se instrumentalizan esos datos y cómo se van a poder reflejar en políticas públicas. Digamos, esto para nosotros es un tema muy preocupante porque no sabemos hasta qué punto vamos a poder indagar en este tema si no hay una política pública que nos respalde y desde qué lugar los vamos a empezar a mirar estas situaciones. Entonces, me parece que con respecto a este tema, yo sugeriría en la Argentina, al menos, porque tenemos otro punto problemático, digamos, es que el movimiento feminista en Argentina es muy grande y es muy poderoso, pero no consideran a las niñas como mujeres. Entonces, hay siempre, en el tema de políticas públicas, hay como siempre una cuestión que tiene que ver con que si son niñas, tienen que ir al organismo de niñez. Y eso dice el movimiento feminista. El movimiento de niñez dice que son niñas y por lo tanto son mujeres. Es decir, han nacido mujeres y tienen características de las mujeres. Entonces, hay este choque cultural, yo diría, ¿no? De no considerar a las niñas mujeres desde su nacimiento y eh, darles, transversalizar el enfoque de género desde el jardín de infantes, por ejemplo. Desde que van al jardín de infantes, poder digamos, este es un pensamiento que tenemos nosotros, de que hay que considerar a las mujeres desde que nacen y durante todo el transcurso de su vida con sus propias problemáticas y además hay otra cuestión importante y es que hay que escuchar a las niñas. El tema de la escucha es un tema sumamente importante, porque si uno no escucha, no las escucha y no escucha cuál es su problemática,
y qué es lo que nos quieren decir y qué demandan de nuestro mundo adulto y de nuestras instituciones, nunca vamos a poder tener ni datos, pero tampoco historias, ¿no? Historias de lo que les pasó y de lo que les pasa a estas niñas y de cuando son mujeres, cómo llevan, digamos, esta cuestión del feminismo, ¿no? Yo tengo 3 hijas mujeres, 2 nietas mujeres, y entonces desde este lugar siempre me posiciono como para ver, a ver, de qué manera uno va criando a sus hijos, a sus nietos, con esta postura de transversalizar en sus trabajos, en sus estudios, y cómo llevar adelante estas banderas de ser mujeres, que me parece que es eh, eh, una cuestión fundamental. Así que, en esto María Rosa me está enseñando mucho. Así que yo le agradezco, creo que se cumplió el tiempo, ¿no? Sí, muchas Así que gracias, yo Nora. le agradezco este lugar. Gracias, Nora. Gracias a vos. Sos una gran referente. Camila, desde este enfoque de la transversalidad como proceso y como estrategia, y desde un ámbito central como es el ámbito educativo, ¿podrías describirnos la experiencia de evaluación justa, lo que te parezca más relevante para este tema, por favor? Claro, pues muchas gracias por la invitación, por el espacio. Yo empecé mi activismo a los 17 años. Podría decir que lo empecé desde antes, pero formalmente a partir de los 17 años. El tema de la participación es un tema muy complejo porque hablamos de que es algo que se tiene que aprender con el tiempo, que se tiene que practicar. Y es algo de lo más castigado en nuestra sociedad por el tema del adultocentrismo. Es muy fuerte porque en la escuela solamente tenemos derecho a participar en el aula si es para comentar algo de clase de acuerdo a lo que la docencia espera escuchar. Es decir, cuando es un tema de cuestionamiento a lo que estamos viendo en clase, viene acompañado con un reproche, con un ataque incluso que se siente atacada la docencia en muchas ocasiones, de que se siente desafiada por la niñez o la infancia, ¿no? Eh, Muchas veces la toma de decisiones, y no es que todas, la toma de decisiones de la instalación educativa son tomadas por docentes, por la dirección, muchas veces por mamás y papás, pero nunca participan niñeces y adolescencias, que son quienes están viviendo esa educación, quienes reciben el servicio. Es algo con lo que crecemos pensando que siempre y cuando seas menor de 18 años, lo que tú digas pues no tiene un valor o una significancia de impacto en tu entorno social. Después llegamos pues, a presentar, en este caso en México, para entrar a la universidad necesitas presentar un examen que se llama el COMIPEMS. En este examen supuestamente tienes que, pues, presentar los conocimientos que debiste haber aprendido en el tronco común, que es la primaria, la secundaria, y en consecuencia te van colocando como por niveles, ¿no? En los más altos siempre se van a las mejores universidades y los más bajos a las más rezagadas, y ya si de plano no alcanzas el puntaje mínimo, te quedas sin universidad. ¿Cuál es el problema de esto? Que es sumamente clasista la dinámica. Es decir, si no tuviste las oportunidades de desarrollarte en una escuela en la que, por ejemplo, te dieron realmente las herramientas académicas para desempeñarte adecuadamente en este examen, es decir, lo que son las periferias, usualmente no se quedan en las mejores universidades. Quienes se quedan en las mejores universidades, pues son quienes tuvieron acceso a una educación de calidad, usualmente privada, y quienes pues estuvimos en escuelas públicas, este porcentaje o esta probabilidad de acceder a la universidad va disminuyendo. Tal es el caso que entre más vas creciendo en el nivel educativo, que no creo que sea un caso aislado en México, más tienes que trasladar.
especialmente quienes viven en las periferias o quienes son de menores recursos, que usualmente se localizan en las periferias, ¿no? Entonces, casualmente, el tiempo de traslado de tu escuela a la secundaria, a la primaria, a la universidad, claramente va a afectar tu calidad de sueño, va a afectar incluso tu desempeño académico, etcétera. ¿A qué voy con todo esto? A que es multifactorial el desempeño académico y también en consecuencia la calificación. A los 17 años empezó la pandemia y con la pandemia justo salieron a relucir todas estas carencias que estábamos teniendo en el sistema educativo, que ya se habían denunciado desde mucho tiempo antes, pero que con la pandemia se masificaron. Entonces, estamos empezando justo en ese momento a ver que no solamente eran las carencias de los costos del traslado, sino que ahora eran los costos del internet, los costos de si tenías un celular para conectarte, los costos de tal, ¿no? Empieza a haber una crisis económica más fuerte, entonces especialmente los hombres tienen que empezar a trabajar. A las niñas usualmente las ponen al cuidado de los hermanos, etcétera. Y esto también de perjudicaciones directas a el desempeño académico. Y eso hablando de pues, cuestiones también de privilegio de quienes tienen acceso a esta educación, porque nos están mencionando a niñas y adolescencias en situación de calle, por ejemplo, ¿no? Eh, Todas estas cuestiones empezamos pues a notarlo en grupo y yo hablando con mis compañeras, pues nos quedamos así de, es que no están haciendo nada. O sea, yo no veo al mundo adulto hacer algo por nosotras y nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotras y nosotros para que el mundo adulto voltee a vernos de que es una problemática real? El gobierno sacó un programa de escuela en casa, que claramente fue un fracaso, y que nosotros y nosotras empezamos a denunciar desde el inicio de que la metodología que estaban utilizando estaba destinada a fracasar porque sustentaban sus bases en solamente la mirada adulta. Es decir, no se involucró en el proceso de estos programas a la niñez y adolescencia. Empezamos a plantear lo que son los diálogos intergeneracionales para afrontar las problemáticas de ese momento con la pandemia. Empezamos a tener pues presencia en medios de comunicación y nos dimos cuenta que no bastaba solamente con la presencia en medios de comunicación, sino que teníamos que animar a más niñas y niños a participar en la movilización. Pues hicimos de todo, empezamos diálogos con la Secretaría de Educación Pública aquí en México. Usualmente, como éramos todas menores de edad, pues no nos tomaron en serio. Y a esto también voy el tema de que escuchar es una de las cosas más complejas, especialmente viniendo del mundo adulto. Cuando se piensa que escuchamos a niñas y niños, solemos pensar que solamente con oírlos basta, ¿no? El tema aquí radica es que escuchar va mucho más allá, va una cuestión de validar lo que está diciendo esa niñez o adolescencia, de llevarlo incluso a acciones y de no considerarlo como solamente un sujeto sin experiencia y como que no tiene idea de lo que está planteando, ¿no? Nos enfrentamos a la Secretaría de Educación Pública y bajo esta concepción presentamos cartas desde nuestros conocimientos, porque no éramos expertices ni en derecho, ni en, pues tampoco en derechos humanos en ese momento, nos tocó aprender en el proceso. El problema es que todas nuestras cartas nos las rebotaron, que porque no cumplían con los criterios académicos, que porque no cumplían con los puntos que requerían, que porque no esto, no lo otro, no lo otro, no, 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 no. Entonces nos llenaron de nos. Tuvimos muchos conflictos en el desarrollo, desarrollamos miles de cartas, desarrollamos miles de estructuras y nadie sabía decirnos exactamente cómo querían el comunicado, cómo querían la documentación. Recurrimos a ir directamente a la Secretaría de Educación Pública de la sede de la Ciudad de México. Le llevamos mariachis a la Secretaría de Educación Pública en forma de protesta, de por favor escúchenos, si no nos va a escuchar le traemos mariachis, le traemos esto,
Solo así nos dieron como acceso a que la directora, bueno, en este caso la secretaria de Educación Pública, nos recibiera. La cuestión con esto es que cuando llegó el día, simplemente no nos recibió. Nos dijo la directora, bueno, la secretaria está muy ocupada, está en otra reunión, vengan otro día. Nunca más nos volvieron a recibir. Eh, Frente a esto dijimos, ok, entonces, pues como niñas y adolescencias, ante una autoridad que supuestamente está encargada de nuestra educación y que en teoría tendríamos que ser su prioridad, no somos su prioridad, fuimos directamente al Senado de la República a presentar iniciativas de reforma a la Constitución mexicana y a la Ley General de Educación. Porque, bueno, en teoría no éramos mayores de edad en ese momento, entonces, pues frente a la Constitución mexicana, no somos ciudadanas y ciudadanos hasta cumplir los 18 años. Entonces, por ende, la Secretaría de Educación Pública no tenía la obligación de escuchar nuestras peticiones frente a las problemáticas que se estaban presentando. Entonces decidimos, ok, entonces cambiaremos la Constitución mexicana. A ver si así, si ya las obliga la Constitución mexicana, escuchan a la niñez y adolescencia. Fuimos como el primer grupo de niñeces y adolescencias que presentó iniciativas de reforma. Tuvimos el apoyo de una senadora y pues de varias ONGs. Y pues resulta que no pasaron. Estuvimos años y años insistiendo en que se considerara, llegó a la Cámara de Diputados, se estuvo dando como el mayor seguimiento posible, pero al final no procedió. ¿Por qué no procedió? La principal sospecha es porque no le convenía a los partidos políticos de ese momento, ni al mundo adulto en ese momento, porque estas iniciativas de reforma proponían justamente la participación de niñez y adolescencia en temas fundamentales que involucraban a la niñez y adolescencia. El problema es que todo afecta a niñez y adolescencia y todo le involucran. El tema de la desigualdad económica, el tema de la crisis ambiental, el tema, todo afecta de forma directa a la niñez y adolescencia. El problema es que somos el último grupo en el que piensa el mundo adulto cuando se trata de resolver o buscar resolutivas de estas problemáticas. Frente a esto, pues actualmente pues seguimos como en la insistencia. Todo en este proceso creo que lo más rico es que tuvimos muchos espacios de participación y pues fuimos como movilizando a más niñas y niños que empezaron después sus propias movilizaciones aparte con los temas que más les interesaban. Es decir, nosotras empezamos con educación, pero muchas niñas y niños empezaron desde el tema del medio ambiente, el tema del agua, etcétera, ¿no? Y también llevamos al punto central en el Senado de la República, o sea, llevamos la espinita en el Senado, que es el tema de que urge una participación intergeneracional justo para sobrellevar las problemáticas y que toda toma de decisión tendría que ir acompañada con, pues, en el centro, la niñez y adolescencia, ¿no? Que solemos pensar en niñez y adolescencia como el futuro. Lamentablemente, la participación y el ejercicio de la ciudadanía no es el futuro, sino es el presente. Y si seguimos pensando con esta dinámica de el futuro, el futuro, el futuro, las acciones actuales que nos van a llevar a ese futuro lamentablemente tienen que ser ahora y no después, porque después va a ser muy tarde. Entonces, pues, Muchas hago como gracias, el llamado, Camila. ajá, Dale, termina, por favor. ajá, nada más para cerrar, es como este llamado a que las autoridades empiecen a pensar en la niñez y adolescencia como el presente, como los actores de la hora, y hay que fomentar esta cultura política, y para ello necesitamos permitir que niñez y adolescencias tengan espacios de participación. Con espacios de participación me refiero a que no las niñas se adapten al entorno adulto, sino que el entorno adulto se adapte al entorno de niñez y adolescencias. Gracias. Muchas gracias, Camila. Bueno, Verónica, no sé si me podés habilitar la función de compartir un minuto.
Bueno, vamos a tener que reducir nuestras intervenciones, ya que tenemos muy poco tiempo para ir haciendo un cierre. Verónica, no sé si estoy habilitada para poder compartir. No, no me estoy Sí, habilitada. listo, listo, María Rosa. Ah, ok. A ver, a ver. Así puedo verlo. Ahí está. Ok, ahora sí. Bueno, eh, ya se logra ver lo que estoy compartiendo ahora. Sí, Sí, sí se puede ver. Sí, señora. Sí se puede ver, María Rosa. Ahí está. Bueno, habíamos establecido 3 rondas, me parece que vamos a tener que ir creando sobre la marcha, ya que estamos como complicadas con el tiempo, pero sí, como ya se trató en este primer panel, ver todo el tema de participación significativa que de algún modo estuvieron las panelistas, tanto Nora como Camila como Waldis, expresando y contando experiencias al respecto. A ver, yo quería traerles justamente esto que se decía acá, ¿no? Que no se puede pensar en transversalizar la perspectiva de género sin incluir a las mujeres y a las niñas como destinatarias y sin tener en cuenta la participación, la voz, la opinión de las mismas, ¿no? Y acá hay como, esto está en el manual, así que lo invito a quienes quieran profundizar en estos datos. ¿Cuál es el objetivo, ¿no? de transversalizar el género? Justamente es cuestionar la neutralidad de estas intervenciones y decisiones públicas, como recién contaba Camila, en qué medida no sesgan y constituyen desigualdades o impiden una participación real, que no se refuercen las desigualdades, como nos contaba Waldis, que pasa en el territorio, que se eliminen los sesgos de género, que se fortalezcan la autonomía de las niñas, de las mujeres, porque esto que contaba Camila y que contaba Nora tiene que ver con cómo construimos autonomía en la toma de decisiones y también autonomía en la esfera física y en la esfera económica. Incorporar este modelo participativo de consulta y participación de todos los destinatarios de las políticas públicas. Y estamos hablando de mujeres, varones, niñas, niños, diversidades, de una forma inclusiva. A ver si pasamos, esta no, esta no. Empoderamiento. Estamos hablando de empoderamiento como expandir esta habilidad de las mujeres y de las niñas de tomar decisiones estratégicas en la vida, en un contexto en el que dicha habilidad muchas veces nos es negada por la existencia de desigualdades, por la estructura, por, digamos, marcos institucionales, por discriminación de género. Había una experiencia que se las quería comentar sobre el codiseño que se había realizado en Spotlight durante el año pasado, donde la sociedad civil a nivel global crea 4 principios que son una forma en la que se piensa que se establece cómo debería un programa implementarse para erradicar la violencia de género que tenga un impacto real y que la sociedad civil pueda ser parte dentro de ese proyecto. ¿Qué pensó la sociedad civil en este codiseño, en este proceso de participación significativa? Que los derechos humanos en todo proyecto tienen que estar en el centro de la iniciativa. Las defensoras de derechos humanos tienen que estar protegidas. La sociedad civil tiene que participar de forma significativa en el liderazgo de ese proyecto desde el inicio. Los mecanismos de financiación tienen que ser accesibles, responsables y adecuados a la finalidad que se está pidiendo o teniendo como meta. Y la programación de calidad, la cuestión programática, tiene que tener en cuenta también la colaboración y la participación de la sociedad civil. Me parecía que este programa nos muestra cómo la sociedad civil está pensando cómo mejorar las políticas públicas, cómo erradicar las violencias y está
pidiendo que se generen nuevas formas de participación en los proyectos, en los programas, en Naciones Unidas, en el Estado, en las políticas públicas. Y esto no puede estar sin una escucha activa y no se puede realizar sin la participación significativa de niñas, de mujeres, de varones, de niños y de todos los grupos vulnerabilizados. Así que me parecía, para completar lo que ya se dijo, y haríamos una última ronda, Waldis, Nora y Camila, donde si quieren expresar en 3 minutos qué, qué les parece importante tanto en relación, Waldis Trudis, a la participación significativa y a esta agenda que nos queda, ¿no? ¿Por dónde Listo. avanzar? Bueno, muchísimas gracias. No sé si me pueden habilitar la cámara, porque dice que Ahí ya, estás. listo, Ahí estás. listo. Bueno, yo creo que esto ha sido todo un proceso de construcción colectiva y escuchando a cada una de ustedes veo que es que hay una sinergia frente a una visión estratégica. Lo fundamental y a partir de esa visión estratégica que tenemos las organizaciones frente a la conquista de nuestros derechos, a la garantía de esos derechos. Y en esa visión estratégica priorizar cuáles son esos objetivos sobre los cuales la intervención de nosotras como organizaciones debemos actuar. Y aquí es importante la escucha, ¿sí? Como elemento fundamental de nuevas narrativas que nos permiten construir poder desde la sociedad civil. Y tú lo dices muy bien con el codiseño de los 4 objetivos que se elaboraron para la participación de la sociedad civil, precisamente en un tema crítico para abordar como es la violencia hacia las mujeres y las niñas y el feminicidio. Y en un tema crítico en mi territorio, en mi país, como es la violencia que hoy viven no solamente, ¿sí?, las mujeres urbanas, sino también las mujeres rurales, las mujeres desplazadas que llegan a los territorios y que les impide ejercer muchas veces ese liderazgo. Entonces, es importante empezar a crear esas nuevas narrativas a partir de esos principios. La participación, un elemento fundamental, pero hay que apoyar esa participación con la sensibilización y la educación en todos los niveles en red, es decir, a la institucionalidad, ¿sí?, a los funcionarios que están de turno para que entiendan y comprendan las necesidades de las mujeres y la necesidad de planificar con acciones que sean diferenciales, reconociendo los rasgos característicos de cada grupo poblacional, para eliminar, por un lado, la discriminación racial, que tiene que ver mucho con ese desarrollo de políticas públicas, tanto para las niñas como para las mujeres, como para la comunidad en general. Es importante también la cooperación para que la adaptación a estos nuevos enfoques que requerimos dentro de este desarrollo sean parte significativa, ¿sí?, en las estrategias de implementación, en la ruta de acción. Igualmente, creo fundamental que poder hacer una divulgación de todas estas experiencias que hoy tenemos en cada uno de los países, experiencias con alianzas institucionales desde lo formal, experiencias con alianzas desde el movimiento feminista social de las mujeres, experiencias con alianzas desde la participación de las niñas y los jóvenes como ese poder fundante de la transformación social y política de nuestro país, ¿sí? Y de nuestra región. Entonces, es fundamental que esta comunicación sea permanente. Estar diciéndole a los legisladores, a los gobiernos, a las organizaciones, necesitamos poner en el centro de la atención las niñas y los niños, las mujeres como parte fundamental en la definición estratégica, reconociendo en ese abordaje
lo individual y colectivo, la interseccionalidad como elemento fundamental para que la transversalización de género sea una realidad y podamos avanzar hacia la igualdad y hacia la equidad. Yo creo que María Rosa, nosotros en todo este activismo que estamos, no me estoy pasando el tiempo, debemos tener en cuenta un pensamiento que creo que es fundamental. Hay que conocer la realidad donde estamos. Y conocer esa realidad significa enraizarla en nuestro pensamiento. Y eso implica en el aquí y ahora proyectarnos en cuál es esa visión que queremos de desarrollo para garantizar derecho a las niñas, a las mujeres y poder construir una sociedad sostenible, en paz, donde las mujeres tomemos decisiones en los distintos ciclos de vida que nos encontremos. Muchas gracias, Waldis. Gracias. Nora, estás muteada. Sí, rapidito porque creo que se nos va el tiempo. Nosotros estamos en este momento en nuestro país como los cangrejos, caminando para atrás. Eh, Todos los derechos que se materializaron de más o menos de 20 años, 15 años hasta la fecha, en este momento están siendo vulnerados y no tomados en cuenta. Entonces, yo creo que nuestra posibilidad de integrar y dar esta transversalidad a las niñas, a las mujeres jóvenes y a las mujeres en general también, es luchar por las políticas públicas para que no se las saquen del escenario, digamos, ¿no? Nosotros tenemos leyes importantísimas. Cuando Waldi hablaba de la educación, estoy absolutamente de acuerdo y por eso nosotros estamos luchando para que no se saque el programa de educación sexual integral, que justamente eran los ámbitos educativos y que tiene, es una ley que fue importantísima, que tiene ejes, uno de los que tienen que ver justamente con lo que estamos hablando, que es cuidar el cuerpo y cuidar la salud, valorar la afectividad, garantizar la equidad de género, respetar la diversidad y lograr el ejercicio de sus derechos. Nora, estás muteada. ¿Se escuchó hasta ahora o no? Lograr el ejercicio de sus derechos. Lograr el ejercicio de sus derechos. Bueno, a partir de estas consignas, que son las que venimos desarrollando y hablando en este panel, de qué manera uno puede fortalecer las capacidades de los niños y de las niñas para asumir una sexualidad responsable, ¿no? Y esto justamente lo que sirve es para paliar la violencia contra las niñas, los niños y las mujeres, ¿no? Este, desde chiquitas, como yo decía, desde el jardín, porque la ESI se implementa, o se implementaba porque en este momento no la están aplicando, desde el jardín de infantes con el cuidado del cuerpo, justamente, y esta ley tuvo muchas críticas, digamos, muchos padres, especialmente en escuelas confesionales, donde la idea que tenían era de que esta era una ley para enseñarles a los niños a tener relaciones sexuales. Esta mirada equivocada, fue la que trabó durante mucho tiempo la ley. Y nosotros insistíamos en que era fundamentalmente el cuidado del cuerpo. Y esto se ligó con otra ley, que no, perdón, que no es una ley, es un programa nacional que tampoco también lo levantaron en este momento. Sé que no se escucha. Sí se Que no se escucha, Nora. escucha. Sí ¿Sí? se escucha. Que es otro programa fundamental que se aplicó hasta el año pasado
que es el programa ENIA, se llama, que es un programa que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva para prevenir embarazos precoces. Este programa tuvo un éxito extraordinario, se bajó el 80% del embarazo adolescente, cosa que es una cifra importantísima, y entonces se trabajó muchísimo con un programa intersectorial, donde estaba la Secretaría de Salud, pero estaba también niñez, estaba género, estaba educación, digo, esta mirada integral hizo que se trasladaran, por ejemplo, a las provincias y que la gente, que esto llegara, digamos, a capacitar como agentes de salud, digamos, para llevar estos principios del programa ENIA a toda la población del país. O sea que yo creo que en este momento nuestra lucha, y lamentablemente hay que llamarla lucha, es porque esto no se caiga, que esto siga el camino que venía siguiendo para justamente empezar a empoderar a las niñas desde chiquitas en estas situaciones, ¿no? Cómo cuidar su cuerpo, cómo no llegar a un embarazo no deseado, los feminicidios que decía María Rosa han aumentado en niñas, entonces también se trabajaba dentro del programa ENIA las masculinidades, digo, era una cuestión interesante, digamos, de ver cómo era esta mirada integral, ¿no? Y cómo esto respondió durante, no sé, creo que son 4 años que se aplicó el programa, cómo esto resolvió de alguna manera estos embarazos precoces y en el 80%, que es un número sumamente importante. Entonces, para cerrar, digamos, me parece que la educación es fundamental, llegar a las niñas a través de la educación, permitirles la llegada a la escuela, como decía Camila, a la universidad, que tengan el camino abierto para poder salir, especialmente en poblaciones muy marginales, poder salir de esta situación de que su futuro esté signado porque van a hacer el trabajo doméstico o porque van a tener un matrimonio o una unión, de hecho, muy precoz, van a tener hijos, entonces cuidan a sus hijos y a sus hermanos, y esto está relacionado también con los temas de cuidado, ¿no? Que las mujeres siempre cuidan. Y este, que este es otro gran tema, pero que tiene que ver con que sí, las mujeres cuidan, pero también hay que cuidarlas. Entonces me parece que la mejor manera de cuidarlas es educarlas, capacitarlas, fortalecerlas para que puedan enfrentar su vida y decidir desde su lugar qué es lo que quieren ser o hacer. Bueno, Muchas acá gracias, Nora. Muchas gracias, Nora, te excediste. lo excedí, perdón. Camila, por favor. Gracias, Nora. No, por favor. Ay, disculpe por excedernos, pero pues es que vienen como temas muy importantes, entonces a veces es difícil como compactarlo. Eh, Justo creo que lo más importante viene desde varios enfoques. En primera, pues están los grupos de las ONGs y las personas pues activistas que todo el tiempo están en una constante lucha por sostener básicamente lo que se está deshaciendo. Eh, Me parece muy importante justo la protección de aquellas ONGs e instituciones que se encargan de proteger los derechos humanos de niñas y adolescencias. En el caso de México, se lleva una lucha muy fuerte porque el actual presidente o el actual partido que se encuentra en curso eh, está queriendo desaparecer lo que es CIPINA y lo que es una, una institución muy importante para la protección de niñez y adolescencia. También se ha encargado de desmantelar INE, como es la institución que se encarga de que todas las elecciones políticas relacionadas a la elección del presidente, etcétera, eh, sean como lo más democráticas posibles. Es decir, que
lo que se ha encargado este último sexenio ha sido de deshacerse de aquellos órganos, tanto institucionales como ONGs, que se encargan de la protección de niñez y adolescencia y en general de los derechos humanos, lo cual es un enorme retroceso, porque si de por sí apenas se lograba sostener lo que se estaba desmoronando, ahora ya no hay quien sostenga. Entonces, creo que lo más importante, lo más grave ahorita es justo la protección de aquellas instituciones como lo que es CIPINA y lo que es que también como pues ciudadano se haga el ejercicio de la ciudadanía, que es muy complicado y que pues nadie nos ha enseñado cómo se hace el ejercicio de la ciudadanía y que cumplimos 18 años y cuando antes de los 18 nos estuvieron repitiendo que nuestra participación no valía, pues cumplimos 18 y ahora ya no sabemos cómo ejercer nuestra ciudadanía, nuestra participación. Entonces, por ejemplo, para el siguiente mes, pues va a haber millones de personas que van a votar por primera vez. El problema es que de esas millones de personas, podría asegurar que ni el 80% tiene cultura política. Es decir, no hay un montón de desinformación, hay un montón de problemas que van a afectar claramente esta participación porque no se ejerció, no se practicó desde antes. No solamente esta cuestión, sino que pues también invito a que pues las personas oyentes empiecen a aprender a incomodarse. Una cosa que desde el inicio siempre nos enseñan, desde los primeros estadios cayetanos, es que no incomodemos a los adultos, no hagamos preguntas incómodas, no cuestionemos. Y la problemática de esto es que crecemos creyendo que incomodar es muy malo. El problema es que el factor principal o la semillita que va a cambiar estas cuestiones es justamente el incomodar, hacer preguntas incómodas y todo el tiempo estar cuestionando. Entonces, pues invito al público a que empiece a hacer estos ejercicios de incomodar en las reuniones familiares, en las reuniones de amigos, porque estos ejercicios, por más pequeños que parezcan, son enormes y que más adelante van a llevar a un gran cambio. Entonces, pues muchas gracias por el espacio y me despido. Muchísimas gracias, Camila. Bueno, una última reflexión. Ha sido un panel súper interesante. Gracias, Nora, gracias, Camila, gracias, Waldistrudi. Hay una agenda, como decía recién Nora, de la sociedad del cuidado, una agenda de una democratización de los cuidados para transformar este Estado en un Estado realmente que vaya hacia la construcción de igualdad. Y también porque la violencia de género sigue siendo un tema tremendo en nuestra agenda y los femicidios, también hay que hacer una deconstrucción de lo que es el amor y el afecto, ¿no? También hay que revisar esos roles para construir relaciones para nosotras, para todos, para la libertad, ¿no? Que el amor sea un foco que nos ayude a construir nuestros sueños. Así que bueno, muchas gracias porque la transversalización tiene que llevarnos a ese lugar, a un lugar potente de autonomía y de libertad, sin violencias. Muchas gracias, Camila Murcio, muchas gracias, Waldistrudi Hurtado, muchas gracias, Nora Schulma, y gracias a todas estas potentes líderes y niñas poderosas de este webinar y de este proceso de formación intergeneracional. Gracias. 1, 2, 3. Wow. Boom. What? Wow. I'll slap you.